Una de las cosas que se me ocurrió fue ir a una facultad de teología católica, que estaba cerca de mi casa, la Universidad Central de Bayamón, la facultad de los padres dominicos. Fui allá a la facultad de teología, me enseñan el programa de estudio, y allí estoy viendo una clase que me llamó la atención. La clase era Mariología. Y yo pensé, ¿quién será ese Mario? Después caí en la cuenta, no, esto debe ser de María, esta gente son bien marianos. Sí, esto tiene que ser María. Me voy a matricular, apúntame ahí la clasecita. Y matriculé, hice las cosas. Y me fui a tomar Mariología. La segunda semana me encuentro un fraile en la biblioteca que me dice, oye, reverendo, bienvenido. ¿Qué madurez ecuménica tú tienes? Y me dijeron que estabas estudiando Mariología. Y yo le dije, sí, efectivamente. Y me dijo el fraile, ¿sabías tú que el comentario más bello que se ha escrito sobre el Magnificat de la Virgen María lo escribió el doctor Martín Lutero? Y recuerdo haber pensado, oye, pero qué cura embustero este. Martín Lutero no pudo haber escrito nada así sobre la Virgen porque él era protestante como yo. Pero el buen hombre sacó copia y me lo entregó. Lo vi, lo leí. Comentario al Magnificat de la Bienaventurada Virgen María por el doctor Martín Lutero. Oh, sí es cierto. Lo llevé a casa y lo devoré. Quedé fascinado. Dos cosas importantes mencionaba Lutero. Número uno, María es madre de Dios. Así como lo acaban de escuchar, el padre del protestantismo lo aceptaba y reconocía que la Virgen María es madre de Dios, pues Jesús es Dios. Creo que todo aquel que no acepta esta verdad está alejado de vivir un verdadero cristianismo. Y lo menciona varias veces. La llama la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios. Esto es fascinante, porque Martín Lutero era un teólogo inteligente. Y él sabía que el concilio de Éfeso en el siglo V había definido la divinidad de Jesucristo precisamente confesando que María había dado a luz a Dios Hijo. María era madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Claro, y por eso en Lucas 1, 42 al 43, Isabel, la madre del profeta Juan, afirmaría diciendo, «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?» Este texto está más que claro y al buen entendedor pocas palabras. María no podía ser madre de la naturaleza humana y no de la divina, porque era fragmentar, dividir a Jesucristo. Y Jesucristo es una sola persona. De manera que para creer en la divinidad de Jesucristo, Él, tú y yo tenemos que creer que María es madre de esa persona divina que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Segundo, Martín Lutero enseñaba también que ningún otro ser humano ha tenido jamás una experiencia con el Espíritu Santo como la Virgen María. Ningún ser humano. Porque el Verbo encarnado descendió del cielo tomando carne de su carne y sangre de su sangre para a través de ese bendito medio llamado Virgen María, María de Nazaret, venir Él al mundo y otorgarnos la salvación y la vida eterna. Todo eso por virtud de una relación especial, extraordinaria, sin igual de la Virgen con el Espíritu Santo. Pero como yo no quería hacerme católico, yo lo que pensé fue lo siguiente, por eso de la relación de ella con el Espíritu Santo. Oye, mira qué interesante, María fue pentecostal. Ya que ustedes no saben de qué prediqué el próximo domingo en mi iglesia. Sí lo saben, ¿verdad? Porque quedé fascinado, aprendí otras cosas maravillosas de la Virgen, en la Biblia inclusive. Cosas maravillosas que en otra ocasión podemos compartir. Prediqué el sermón de mi vida. Qué buen sermón aquel de la Virgen. Sin embargo, aquella noche las caras estaban largas. Veía inclusive algunos cabizbajos que hacían así, renegando con la cabeza. Y decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Porque si hay una desgracia que un predicador pentecostal no está dispuesto a soportar, es que durante su predicación se escuchen los grillos, en mi país los coquís y los bebés llorando. Eso es una tragedia. En un culto pentecostal tú no oyes eso, es una algarabía. El predicador expone y la gente contesta, reacciona, grita, etc. Pero esa noche había un silencio sepulcral. Y yo pensaba, ¿pero qué es lo que está pasando? Este es el sermón de mi vida. Me estoy basando en la Biblia.
Claro, allá te dicen, oh, si respetamos a la Virgen, oh, la tenemos mucho en consideración. Mentira. Está vedado hablar, predicar a la Virgen, presentarla como modelo de excelencia de un cristiano. No se habla de ella como se habla de otros personajes bíblicos tan siquiera. Otro recurso que tenemos los predicadores pentecostales es que usualmente contamos con un crítico o una crítica. Una persona que nos toma nota y nos critica el sermón. Eso es muy bueno porque te ayudan, ¿no? Y las mujeres son muy buenas en eso. Así que yo tenía una hermana, no las estoy criticando, que estoy hablando del aspecto positivo. Había una hermana que me ayudaba en ese departamento porque las mujeres son más listas para estas cosas. Lo arreglé ahora, mejor, quedó mejor. Y entonces le pregunto a la hermana, después del sermón, después del culto, hermana, ¿qué fue lo que pasó? Y ella me dice, ay, pastor, el sermón te quedó bueno, estuvo bonito, no lo voy a negar, ¿pero qué? Me dijo ella, demasiado mariano. Y yo, ¿pero cómo es eso demasiado mariano? ¿A qué te refieres? Ella me dice, es que te pasaste todo el sermón. María, María, María. María, María, María. Y le dije, pero mi hermana, pero es que yo no te entiendo. Yo he predicado en esta iglesia y puedo predicar, tú lo sabes, sobre Noé, 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 y no hay ningún problema. Josué, 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 y no hay ningún problema. Jacob, 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 y no hay ningún problema. Pedro, 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 no hay ningún problema. Pablo, 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 no hay ningún problema. Hermana mía, en esta iglesia yo puedo predicar sobre David y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de David? Un mercenario, sin vergüenza, un mal padre. ¿Sabían ustedes que ese hombre consintió el ultraje de una hija de él por un hijo de él? ¿Ah? ¿O no recuerdan ustedes el pecadillo contra Urías el Eteo? Yo puedo predicar sobre David y no hay ningún problema. Hermana mía, yo puedo predicar sobre Salomón y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de Salomón? Degenerado. Puso un altar a cuanto Dios falso había, aconsejado por sus mujeres. A propósito, este señor tuvo 1000 mujeres. Entre concubinas y esposas, Salomón tuvo 1000 mujeres. O sea, yo no puedo con una y él tenía 1000. 1000. Puedo predicar sobre ellos y no hay ningún problema. Pero usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Fernando, ahora me vas a decir también que es madre de Dios. ¿Qué voy a hacer? Hermana mía, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, por lo tanto María es madre de Dios.